Días, buenas tardes, buenas noches, queridos. Todavía no. Bueno, ahí va otra vez. 3, 2, 1. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros hermanos de la Taberna del Pollo y el Metate, a todos nuestros oyentes, nuestro público en general. Estamos muy contentos de estar juntos otra vez después de un largo tiempo, pero con muchas ganas de platicar y pues de darles un poquito de información sobre masonería que pocas veces se ve aquí en México. Doy la bienvenida, antes que otra cosa, a nuestro querido hermano Jaciel Sotelo Navarro, de aquí de Jalapa, Veracruz. Jasa, Gracias, buenas noches, saludos a todos. Qué gusto estar de regreso en una emisión más del Pollo y el Metate. también damos la bienvenida a nuestro querido hermano Andrés Francisco León, de Tamaulipas. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, días, Casael. Y ahorita la presentación de nuestro invitado especial, pero qué gusto estar entre ustedes otra vez desde la taberna del Pollo y el Metate. Un fuerte abrazo, feliz año 2026 en esta nueva emisión. Es un verdadero gusto. Sí, el primer podcast del año, y espero que no sea el último, ¿no? Pero bueno, y damos por supuesto la bienvenida a nuestro querido hermano Dante Aguilar, de Tlaxcala. Mis hermanos, un gusto estar con ustedes. Es un verdadero honor compartir este espacio con los taberneros, a quien admiro, a quien aprecio y a quien sigo realmente con mucho entusiasmo. Excelente inicio de año a todos y muchas gracias por la oportunidad. Es la primera vez que Dante nos acompaña y espero que también, que tampoco sea la última vez que esté aquí. Mandamos, por supuesto, un saludo a nuestros tabernos que no nos pudieron acompañar el día de hoy. A Omar Chávez, le mandamos un fuerte abrazo. Y por supuesto a Arturo Nicolai Sevilla, que también ha de andar ahorita de niñero, se comprende. Sí, tiene muchísimas cosas que hacer el pobre chavo desde que es papá, lo vemos muy pocas veces, pero se comprende. Bueno, pues antes de empezar, vamos a escuchar el disclaimer. Hasa, Pues les recordamos, especialmente en esta época tan sensible, con este 2026 que ha sido tan sorprendente, eh, pues un poco evitando las persecuciones, ¿no? Eh, Recordemos que todas las opiniones vertidas en el programa son completamente y exclusivamente una opinión de parte de los ponentes, no representan nuestra posición institucional, no representan la posición de nuestra logia, Gran Logia, Capítulo, Consejo, Logia Capitular de Perfección, Capítulo Rosa Cruz, Consistorio, etcétera, etcétera. Cualquier agrupación en la que pertenezcamos no está representada aquí. Somos unos chismosos que se quejan y que estudian acerca de la masonería y opinan cosas. Así que es medianamente personal. excelente. Pues hoy no tenemos botana preparada para ustedes, pero vamos a pasar directamente a la botellita que tenemos el día de hoy, que está bien, bien interesante porque es un tema de las que pocas veces se habla dentro de la masonería mexicana. ¿O no, Andrés? Cuéntanos. Sí, así es, la verdad, un verdadero gusto que nos esté acompañando nuestro hermano Dante Aguilar por primera vez aquí en la Taberna del Pollo del Metate, un verdadero placer, un honor. Siempre platicamos con él y llevamos una relación muy cercana con él, sobre todo también por su ímpetu y conocimiento masónico. No lo digo porque esté aquí, de hecho, fue de mis primeros referentes cuando yo le preguntaba ciertas cosas, me orientó hacia dónde encaminarme a estudiar más seriamente la masonería y gracias a él profundicé en un estudio más certero, más cierto, y lo cual le agradezco públicamente a nuestro hermano Dante y le hago este reconocimiento público, esa buena guía que tiene. Y bueno, y aparte de que viene directamente a patrocinarnos, por eso está esta noche aquí. No es cierto. Sí, falta menos. No, viene a compartir con nosotros sus conocimientos, que no son comunes, porque estamos acostumbrados a hablar de la masonería en la que vivimos, la tradicional, los que estamos en grandes logias, normalmente hablamos o
o no conocemos otro tipo de masonería. Creemos que es única. El ramo tradicional, por ejemplo, los que estamos en grandes logias que pertenecen a la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, pensamos que es la masonería esa y punto, y que no hay más. De hecho, y aunque nos decimos propiamente algunos que entramos a este tipo de grandes logias o masonería, que somos liberales, en realidad estamos en un ramo tradicional andersoniano. Y de hecho me atrevería a decir, porque existe otra masonería también que es completamente liberal y el tronco fuerte, bueno, la tradicional, el tronco fuerte es de la Gran Logia de Inglaterra y sus principios, vamos a decir, de reconocimiento entre grandes logias, que es replicada por la Conferencia de Grandes Maestros de los Estados Unidos, de Norteamérica. Ciertamente replicado el tipo de ideas de masonería andersoniana. La masonería liberal, el gran cuerpo fuerte, podríamos decir en ese rumbo o ese rubro sería el Gran Oriente de Francia. Me atrevería a decir que la masonería liberal pues nació de la andersoniana y sigue llevando ciertos principios, nada más tiene cambios de que allá sí pueden hablar de religión y política abiertamente, pueden cambiar la Biblia por la Constitución, pueden ser mixtos o no, eso es totalmente liberal. Pero esta noche no vamos a hablar de la masonería andersoniana ni de su reflejo este, que viene a ser liberal. Esta noche tenemos el gusto que nos acompañe nuestro hermano Dante Aguilar para que nos platique lo que es la masonería no andersoniana. O sea, que no se rija bajo los principios de la Constitución desde 1723 o algo similar que conocemos como los grandes cuerpos, los tres, este, o las grandes logias con sus tres grados, y que hay otros cuerpos en consecuencia o apéndices, les dicen en Estados Unidos, que son completamente independientes y se rigen de otra manera. Bueno, todo ese tronco es masonería andersoniana. Buenas noches, hermano Dante Aguilar, bienvenido, ya te hemos dado la bienvenida. Vamos adelante, por favor, platícanos, por favor, qué es la masonería no andersoniana. Bueno, claro que sí, mis hermanos, pues otra vez, muchas gracias. Y bueno, hablar de una masonería que no es andersoniana, yo creo que para muchos inmediatamente lo que pueden pensar es irregular, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que algo no es andersoniano? Si no es andersoniano, no es regular. Y este concepto de regular, yo creo que es la premisa para poder introducirnos a esta materia, ¿no? O sea, sobre todo en México, porque en México se suele utilizar el término regularidad de una manera bastante laxa, no muy laxa. Y eso conlleva a que se creen ideas muy equivocadas y que incluso entre hermanos haya un trato bastante discordante por el hecho de que se descalifique, ¿no? Y muchas veces sin saber. Entonces, si nosotros empezamos contemplando, bueno, ¿qué? Entonces, algo que no es andersoniano es regular, y la respuesta es sí, sí es regular. Porque la masonería, acuérdense que cuando hablamos de la masonería, lo correcto es decir las masonerías, porque no hay una sola masonería, ¿sí? Existen las masonerías. Las masonerías que se desarrollaron culturalmente en diferentes países y, digamos, de manera simultánea. Y aquí es de donde nace la masonería no andersoniana, porque mientras que en las Islas Británicas se estaba desarrollando la masonería institucional que nosotros conocemos, de 1717 y sobre todo con el eje principal que es la Constitución, las constituciones de Anderson. Eso es lo que va a dar forma a esa masonería inglesa andersoniana. Pero en el continente se estaba gestando mucho antes una corriente diferente, que es lo que ahora estamos por tratar, que es una masonería que no es de Anderson, sino que es una masonería que en este caso su protagonista principal es uno de los masones más célebres, más ilustres, y más conocidos en el contexto francés, ¿no? Es un patriarca de los masones, que es Jean-Baptiste Villermoz. Por eso su masonería es la masonería villermosiana, ¿sí? Que se va a organizar de una manera completamente distinta, bajo unos criterios muy, muy particulares, porque eso le va a dar la especificidad organizativa, estructural y doctrinal a esta masonería que se sale del canon inglés, ¿no?
y que se desarrolla mucho tiempo antes de que aparezca la misma Gran Logia Unida de Inglaterra. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos del lado de los británicos, del lado de los ingleses, la primera gran logia, que es la Gran Logia de Londres, que ya todo el mundo conoce cómo se forma esta Gran Logia de Londres, con las cuatro logias inmemoriales. Aparece por ahí George Payne, Jean de Fils-Aurier, Anderson, ¿no? Que es el que va a redactar las constituciones y va a dar forma a ese esquema que nosotros conocemos como el sistema de las grandes logias, ¿no? Donde las logias están subordinadas a una estructura mayor, que es la Gran Logia, y que, pues básicamente, a partir del 4 de septiembre de 1929, todas van a seguir este conjunto de reglas que conocemos como los 8 principios generales, ¿no? De la regularidad, que van a dar sustento al reconocimiento y a las relaciones masónicas. Entonces, todas las zonas logias, pues, tienen que suscribirse, tienen que adherirse a estos 8 principios, ¿no? ¿Cuáles son esos 8 principios? Bueno, pues la regularidad de origen, que ya todo el mundo conoce, ¿no? O sea, de que una logia debe tener un linaje rastreable, ¿no? De otra logia formada de manera regular. Que eso también genera, pues, algunas disyuntivas cuando uno dice, bueno, ¿y qué pasaba antes de que aparecieran las grandes logias, ¿no? ¿Qué pasaba con esas logias que fueron las precursoras, las inmemoriales? ¿A ellos quién les dio la regularidad? Bueno, ese podría ser otro tema, pero bueno, normalmente la regularidad de origen es que una gran logia se forme por otra gran logia o que una logia individual venga de otra logia, ¿no? De otra logia legalmente y regularmente constituida, ¿no? La creencia en un ser supremo y en su voluntad revelada. Y de acá se desprende el tercer punto, ¿no? Que es que todos los trabajos y todos los juramentos se deben de prestar sobre el volumen de la ley sagrada. Entonces, cuando una logia que pertenece a una obediencia que, que se presume regular y que está reconocida, pero que sus trabajos ponen la Constitución, eso es una irregularidad. O sea, eso no es regular. O sea, eso rompe con el esquema andersoniano. Y aunque la gran logia tenga reconocimiento, si sus logias al interior ponen algo que no sea un volumen de la ley sagrada, que represente la voluntad revelada del gran arquitecto del universo, entonces está rompiendo con la masonería ortodoxa, ¿no? Con esa ortodoxia precisamente de los andersonianos. Entonces, aguas con eso. Después, obviamente, la membresía exclusivamente masculina, ¿sí? Eso no hace que las mujeres no puedan ser masonas. O sea, las mujeres tienen todo el derecho de ser masonas, todo el derecho. Sí, en Inglaterra, vaya, es bien sabido, ¿no? Que está la orden de las francmasonas, que ocupan las mismas instalaciones de los hermanos de Inglaterra, ¿no? Pero, sin embargo, no son la misma cosa, no hay un reconocimiento, digamos, orgánico entre ellos, simplemente existen. ¿Vale? La soberanía jurisdiccional, o sea que la Gran Logia pues debe ser soberana, debe ser autónoma, no supeditada a ningún cuerpo, a ningún supremo consejo, ni nada de eso. Las tres grandes luces, ¿sí? Que en ese caso deben estar siempre en el altar. La prohibición explícita de la política y la religión, que eso va a ser también uno de los principales ejes que sustentan las constituciones de Anderson. Y finalmente, pues la adherencia o la observancia de los antiguos límites, ¿no? De los antiguos landmarks. Que eso es muy relativo, porque hay grandes logias que no tienen landmarks. Porque luego dicen, no, es que son los 25 de Maki. Es muy relativo, ¿sí? O sea, es muy relativo. No hay que casarnos con eso. Y eso es un punto interesante. La masonería no andersoniana no necesariamente sigue esos principios, ¿sale? Y sin embargo es regular. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser una institución regular si no se adhiere? Ah, bueno, pues es muy simple, porque en el continente van a suceder dos grandes concilios, dos grandes conventos, uno en Francia y uno en Alemania. El primero es de 1778 en León, ¿sale? De hecho, ahí se van a reunir también los Illuminati de Baviera, los Filaletes y muchas sociedades que en ese momento estaban buscando, por así decirlo, enderezar la masonería de la época que ya se había convertido en un circo, ¿no? O sea, hay descripciones y hay relatos que están documentados de que las logias se reunían y lejos de realizar una actividad masónica, bueno, era más que nada como una fiesta, ¿no? O sea, era pura beberecua y realmente pues muy poca masonería. Entonces hubo por ahí este personaje que es Jean-Baptiste Villermoz, un hermano instruido y amante de la masonería como pocos los ha habido en la historia, ¿no? Que dedicó su vida entera, que sobrevive a la Revolución Francesa, que sobrevive a la guillotina porque lo iban a matar, y que dedica su vida entera a construir un sistema en el que
como yo me gusta expresarlo, ¿no? Transmitía una iniciación pura y dura, ¿no? O sea, un sistema profundamente espiritual que, a diferencia de todas las corrientes masónicas de la época, tenía un plus, que era una doctrina iniciática, una doctrina esotérica, explícitamente formulada, pedagógicamente enseñada a través de sus diferentes grados, con exhortaciones y discursos, en los cuales los candidatos van desde aprendiz, avanzando poco a poco de manera muy progresiva, pero llevados de la mano por sus oficiales mayores para recibir y desarrollar esa iniciación que habla acerca de una historia ontológica del hombre, ¿no? Eso es algo que nunca lo vamos a poder observar en otros sistemas. Y por esta misma condición es que se organiza esos conventos, el primero de León. Hubo otros conventos, pero los más significativos, los más importantes son estos, el de León de 1778 y luego el de Wilhelmbad de 1782. El primero es a donde, digamos, nace la orden, nace el sistema para Francia y después en Alemania para todo el continente, ¿no? Para toda Europa. Entonces, si se dan cuenta por los años, por la temporalidad, o sea, esto es muchísimo antes de que aparezca la Gran Logia Unida de Inglaterra, ¿no? En esos conventos se define una nueva corriente masónica que va a reestructurar lo que había en la época. Y Jean-Baptiste Villermoz va a tomar la masonería francesa de los modernos, porque acuérdense que el rito francés es una adaptación cultural de la masonería de los modernos de 1717 en Francia, al contexto francés, ¿no? Es lo que tenemos, ese es el chasis ritualístico. Por eso, en la práctica ritual del rectificado, pues todo es básicamente como en el rito francés, ¿no? Las columnas invertidas, el tapiz está al centro, tenemos los tres candelabros, la mesa del venerable es el altar, que está en el oriente, ahí se toman los juramentos, se toman hincados, como es la tradición masónica en todo el mundo, y pues básicamente va a tener este plus de la doctrina iniciática que digamos que se construye a partir de un precursor que es la doctrina de la reintegración de los seres, que desarrolla un personaje bastante peculiar, que es Martínez de Pascuali, ¿no? Su biografía es interesantísima, es un hombre enigmático, es un hombre que deja muchas dudas, pero de los cuales, pues básicamente va a ser el que va a poner la obra principal, de la cual van a brevar Jean-Baptiste Villermoz para construir el rectificado, el rito rectificado, y digamos su gemelo espiritual, que es Louis-Claude de Saint-Martin, ¿no? Que va a dar lugar al martinismo, a la corriente del martinismo. Los dos son pupilos de este personaje y Villermoz va a tomar su doctrina, la va a depurar, la va a refinar, la va a conciliar con el cristianismo primitivo de los primeros siglos, también denominado posteriormente en Alemania como cristianismo trascendente, que hay que aclarar, es un cristianismo no canónico, o sea, no es canón, o sea, a veces es un poco hereje, ¿no? Algunos lo pueden ver así, como una herejía. Pero bueno, toma las bases de la tradición cristiana, de la patrística, de los padres de la iglesia, como Orígenes, como San Agustín, o en ese caso, desde Platón, ¿no? La filosofía neoplatónica. Y va a unir esas dos corrientes, la de Martínez, con la tradición cristiana, va a tomar la masonería simbólica de la época, que es el rito francés, y todo eso lo va a organizar a través de la estricta observancia templaria, ¿no? Que era una estructura bastante refinada que había aparecido en Alemania, también conocida como la masonería reformada de Dresde, y que una vez que llega a Villermoz, él va a construir su catedral, ¿no? La catedral simbólica de la masonería rectificada, que es una tradición iniciática, como yo digo, pura y dura, que se ha mantenido hasta el día de hoy, que sobrevivió a la Revolución Francesa, que sobrevivió a la ocupación alemana, a la persecución de los nazis, y que vuelve, digamos, a despertarse en 1935. Este, es una historia muy breve lo que yo cuento, hay muchísimos detalles, obviamente hay gente que tiene un dominio mucho mayor y más profundo que yo, que lo que yo le estoy contando, pero bueno, yo es para darles un bosquejo general, ¿no? Y esa masonería va a plantear que su regularidad es independiente de lo inglés, porque su regularidad se basa en una observación fiel, fidedigna de los principios generales que se establecen en esos conventos, de los cuales van a surgir dos códigos, ¿no? El código de las logias reunidas y rectificadas de Francia, que es para la parte simbólica,
y el Código de los Reglamentos de los Caballeros del Bienhechores de la Ciudad Santa, que es para la parte caballeresca, ¿no? Esos dos códigos fundacionales son los que van a regir y gobernar la práctica de ese sistema, y su observancia fiel es lo que va a conferir la regularidad a todos los masones que practicamos el rito escocés rectificado. Esa es la esencia. Y ya para todo lo demás, pues básicamente los puntos que tienen los ingleses son básicamente los mismos puntos que seguimos los rectificados, ¿no? O sea, es básicamente lo mismo, con esa pequeña diferencia que para nosotros son los conventos, es la fidelidad a los conventos, así como la observación, la preservación y la transmisión inalterada de la doctrina, de la masonería rectificada, así como se formó de generación en generación. Y pues digamos, eso es el primer comentario que les quiero dar. No, pues, magnífica historia acerca de la masonería no andersoniana, que básicamente dices se formó antes de la Masonería Unida de Inglaterra, en referencia a que la masonería, digo, la Gran Logia Unida de Inglaterra se formó en 1813, ¿verdad? Tenemos que recordar eso. Tu punto de entrada no es de 1717, más bien es la consecuencia de la masonería moderna que permea dentro del continente europeo, la parte continental del europeo. Y los primeros conventos de 1778 y 1782 son antes de 1813, que es donde se fusionan las dos grandes logias de Londres y que da pie a la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y yo tengo una pregunta, entonces, lo que le podríamos llamar a masonería no andersoniana ahora es el rito escocés rectificado. Y dos, si me permites. ¿Por qué escocés? Digo, hablando porque, por ejemplo, hay otros ritos que son escocés y que el común mexicano piensa que es de Escocia. Mm. Aquí no sé si sea así. Por eso mi pregunta, ¿eh? Bueno, este, qué lástima que no vino Mar para que escuchara esta explicación de qué te hace ser un masón escocés. Que siempre hemos discutido y no hemos tenido la oportunidad de comentarlo. A lo Bueno, mejor aquí sí hay una buena respuesta a en ver qué les ese. parece esa explicación. Bueno, primero que nada, si hablamos de masonería no andersoniana, estamos yo creo que hablando específicamente de lo que es el rectificado, porque hay otros ritos también cristianos y caballerescos. Rito escocés rectificado. Ok, Exactamente. ok. Rito escocés rectificado es la práctica masónica, pero este rito escocés rectificado tiene una especificidad organizativa y estructural que es el régimen escocés rectificado. ¿Sí? El rito es las prácticas ceremoniales y el régimen es la manera en cómo se organiza, y ahí es a donde rompe con el sistema de grandes logias. Primero que nada. ¿Por qué? Porque en el sistema de grandes logias tú tienes que la base es la logia azul, ¿no? O la logia simbólica o gremial, que se compone de 3 grados, ¿sí? Y después tú tienes el santo arco real o el arco real, que es la culminación de la masonería, ¿no? Esencialmente, históricamente, si lo vemos de esa manera, la masonería realmente es de 4 grados, pero con el sistema andersoniano, bueno, se separa para que únicamente sean 3 grados los que componen la masonería, y el arco real es como el complemento organizado bajo un cuerpo que es, en este caso, un gran capítulo. Ah, ¿Sale? bueno, así lo dice la Gran Logia de Inglaterra Sí en lo la dice. Bueno, función. de hecho, es un argumento bien curioso, porque te dice, ¿no? La antigua y pura masonería se compone de 3 grados y no más, a saber, aprendiz, compañero, maestro, incluyendo El la Santo Eso. Santa Real. Orden del Real Arco. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Pues que realmente son 4 grados, pero Sí. 3 para la administración, y este es un complemento, y así funciona, ¿sale? Y todos los demás grados, colaterales, complementarios, apéndices, bueno, ya son complementos que se van sumando, así como si fueran mods, como si fueran módulos, y organizados por otros cuerpos, en ese caso vinculados, organizativamente con la Gran Logia, ¿no? O sea, en ese caso, pues reconocidos por la Gran Logia y que trabajan de manera colaborativa, ¿no? No están por encima de la Gran Logia, son colaborativos, ¿no? Expanden la leyenda del maestro, complementan la historia y ya, ¿vale? Por ejemplo, en el rito escocés rectificado, la estructura del régimen te dice, la clase simbólica se compone de 4 grados: aprendiz, compañero, maestro, maestro masón y maestro escocés de San Andrés. Ahorita vamos a tocar el tema de lo escocés. Y ahí termina la masonería simbólica. Esa es la clase simbólica. Y tiene una segunda clase, que es la orden interior, o la clase caballeresca, que en este caso no confiere grados. Son dos, ¿cómo se puede decir? Dos estados ontológicos, ¿no? Dos estados en los que uno está desarrollándose,
que es el escudero novicio y el caballero bienhechor o benevolente de la ciudad santa. ¿Sí? Que en ese caso los primeros son la parte simbólica especulativa, los otros son un llamado a la acción, ¿sí? En la que tú tienes que trabajar de manera operativa, demostrando con acciones tu servicio a la orden, ¿no? Porque acá tú eres un siervo de la orden. Sí, porque sigue la tradición de las órdenes militares, caballerescas de la Edad Media. Entonces, la inspiración, pues, de alguna manera histórica, digamos, en la forma, la estricta observancia, ¿no? Que recoge mucho de la tradición templaria. Sin embargo, no es como tal un caballero templario, ¿no? O sea, es un caballero cristiano, ¿no? Que lleva a la práctica las virtudes que uno jura dar ejemplo en la clase simbólica, ¿sí? Y ya después de eso hay una clase secreta. ¿Ok? Que ahí puede haber algunos debates, pero la clase secreta es la que dirige en este caso todo lo que es la preservación, la conservación y la observancia de la doctrina esotérica que le da corazón y esencia al rectificado, que ellos van a ser los profesos. Sin embargo, es una clase que no es ostensible, o sea, nadie sabe quiénes son y los que son no te lo dicen. ¿Sí? Entonces, esa parte está muy interesante porque no tienes esas luchas de egos, ¿no? O sea, acá es un servicio a la comunidad, es un trabajo constante, hay que publicar, hay que escribir mucho, hay que leer mucho, y bueno, así es como funciona. En lugar de ser una serie de grados verticales, es un sistema concéntrico, ¿sí? Vas de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, te vas adentrando hasta llegar al núcleo, al corazón, donde está la profesión, ¿sí? Pero eso hace que rompa el esquema, porque tú, en el rectificado, si tú separas el maestro escocés de San Andrés, digamos, mutilando la historia, mutilando la enseñanza y mutilando el sistema. Entonces, no puedes tú culminar la clase simbólica. El maestro escocés de San Andrés, ahorita les voy a comentar, pero esencialmente es como el equivalente del arco real. O sea, haciendo una comparación, es la misma historia contada en diferente narrativa, pero tiene la misma función, termina la historia, la culmina. Y a partir del maestro escocés de San Andrés está, digamos, la entrada a la siguiente clase, ¿no? Entonces, no lo puedes separar. Entonces, cuando tú adaptas el rito escocés rectificado al sistema de grandes logias, lo tienes que separar y con eso estás violando o desnaturalizando su esencia, ¿sí? Su esencia doctrinal y su especificidad iniciática y organizativa. Esa es una de las razones por lo cual el rectificado tiene que funcionar en, en, en una forma distinta, ¿no? A través de directorios y grandes prioratos. No es como las grandes logias. Acá es diferente porque el sistema, la misma doctrina te lo exige de esa forma, ¿sí? Por esa razón es que no puede ser así. O sea, la caballería no es un cuerpo apéndice, ¿sí? La clase caballeresca, la orden interior no es un cuerpo apéndice, es una profundización a la doctrina, ¿sí? Entonces, rompe con ese esquema de la masonería andersoniana, por esa parte. Y lo de escocés, ¿por qué escocés? Lástima que no está Omar. Bueno, una de las cuestiones de lo de por qué escocés, qué es lo que hace a un masón ser masón escocés. Yo les diría, bueno, si tu práctica ritualística, tu vida como masón, implica que tú te adhieras a la tradición masónica que se desarrolla en Francia y que se conoce como masonería escocesa o masonería jacobita, entonces eres un masón escocés. ¿Por qué? Bueno, porque si hablamos un poquito de historia, eh, acuérdense que después de la batalla de Culloden, cuando el levantamiento escocés que dirigía el príncipe, el Bonnie Prince Charlie, es aplastado por los ingleses, entonces vencen a los ingleses, se acaba la revuelta escocesa, vencen a los católicos y expulsan a los Estuardo. Entonces, ¿qué sucede después de eso? Bueno, va a llegar la hegemonía de los protestantes, la casa Hanover, ¿no? La que gobierna actualmente en Reino Unido, en las Islas Británicas. Entonces, los que sobreviven se exilian siguiendo al rey católico de los Estuardo, sus partidarios políticos se van a refugiar en Francia y van a formar estas logias que podemos encontrar documentadas como las logias escocesas, ¿sí? Son masones partidarios católicos del rey Estuardo. Entonces van a llegar a Francia, van a formar estas logias, va a aparecer este organismo, este cuerpo, que a lo mejor ya ustedes seguramente lo conocen, que es el capítulo de Clermont, ¿no? El capítulo de Clermont es a donde van a desarrollarse muchos de los grados que posteriormente van a conformar el rito de perfección. Pero todos estos grados tienen algo en común, son grados jacobitas,
¿sí? Son grados que traen, que se desarrollaron a lo mejor en Escocia, una parte en Francia y que se van a desarrollar y refinar con el tiempo. Todos estos grados van a conformar esta rama de la masonería que es la masonería escocesa. ¿Por qué escocesa? Bueno, porque tiene toda esa tradición caballeresca, toda esa tradición esotérica de reunir elementos cabalísticos, de reunir elementos herméticos. ¿Por qué? Porque ellos querían separarse de la masonería francesa que ya existía. ¿Y qué es la masonería francesa que ya existía? Pues es la masonería de los ingleses, de los modernos de 1707. O sea, es la masonería de los enemigos, de los que destronaron a su rey católico. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Se van a diferenciar, se van a distanciar. Van a formar estas logias y uno de los principales elementos que van a introducir es el mandil, aprovechando la publicidad, el mandil rojo. El color rojo precisamente lo ocupan ellos tomando la Legión de Honor francesa como referencia para poner el color rojo de esa orden militar, como una forma de distinguirse del azul, que básicamente representa al azul de Garter de los ingleses. Entonces, ahí hay cuestiones políticas y sociales de la época muy particulares que nos van a llevar a este tipo de corrientes, ¿sí? Entonces, la masonería escocesa básicamente deriva en todos estos grados caballerescos, esos grados que van a conformar el rito escocés cuando salen de Francia, pasan por el Caribe, llegan a Estados Unidos, se organizan ya como un rito estructurado y vuelven a llegar a Francia. Y es hasta 1805, 1807 que se escriben los rituales simbólicos para el rito escocés antiguo y aceptado. Pero esos rituales que ya tienen toda esta impronta, esas trayectorias que se escriben a partir del Three Dixit Notes y que van a dar forma a este ritual que va a quedar en Europa, el ritual de referencia escocés, como por ejemplo el de España, que también tiene el tapiz al centro de la logia, los candelabros, la mesa del venerable es el altar. Bueno, perdón, la mesa del venerable está al oriente y frente a la mesa está el altar, el ara. Entonces, todos estos elementos vienen de esa historia y todos estos masones que siguen esa tradición, pues son escoceses, ¿sí? No porque son de Escocia, sino porque vienen de toda esa tradición que se desarrolla en Francia, ¿sí? Que viene de... La Liga Jacobita, la Liga de los Estuardos. ¿Cómo lo puedes saber? Bueno, muy fácil. Tú toma, bueno, tú Andrés que seguramente sí los tienes. Los rituales que publicó el Supremo Consejo Sur de Estados Unidos, las liturgias del 4 al 14, las que vienen ellos. Checas tú las Sí. leyendas del grado 9, 10 y 11 y ahí te va a hablar de la venganza que se tiene que hacer para limpiar el honor de los templarios caídos y de los Estuardo. ¿Sí? Son grados jacobitas. Los grados 9, 10 y 11 Claro. pertenecen a esta saga de grados que son los grados iluministas, grados del iluminismo alemán, que son grados jacobitas, que son grados que te hablan de una revancha, de una venganza pues por los caídos, primero por el temple, pero también porque el temple básicamente es una forma simbólica de decir, derrotaron a los reyes, a los Estuardo. De hecho, hay leyendas, como la leyenda de la batalla de Bannockburn, ¿no? Donde el rey Robert de Bruce gana la batalla porque tenía mercenarios. ¿Y quién eran esos mercenarios que apoyaban a Robert de Bruce? Los templarios que se habían refugiado en Escocia, porque el reino de Escocia era un reino católico que aparte tenía malas relaciones con los ingleses, pero que tenía buenas relaciones con los franceses antes de la supresión. Entonces, Ujú. esta leyenda te cuenta eso, ¿no? O sea, hay historiadores que la defienden, otros que dicen que no, pero bueno, parte del folclore y parte de todos estos grados que van a aparecer en Escocia, como la Orden de Eredom, de Kilwinning y la Orden esta Real de Escocia, pues tienen como base la batalla del rey Robert de Bruce. Y pues básicamente todas esas heráldicas, esas simbologías templarias vienen de ahí. Entonces, es parte del folclore que mezcla la historia, que mezcla la fantasía, pero que da cuerpo y da forma a toda esta línea que conocemos como la masonería escocesa, ¿sí? Entonces, el rito escocés rectificado nace en este contexto y toma de la estricta observancia que tiene esa tradición jacobita y escocesa, caballeresca, templaria, parte, o sea, lo toma de ahí para la organización, porque era una estructura muy bien organizada que carecía de alma, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer Villermos? Va a tomar la estricta observancia y le va a meter un alma, y esa alma es la doctrina de la reintegración de los seres. Y así es como la masonería rectificada de Dresde, o reformada de Dresde, se reorganiza para dar lugar al rito escocés rectificado, y a eso se le llama la reforma de Lyon, una reforma de la masonería, pero no en la forma, una reforma ontológica del contenido,
de la iniciación y de la historia ontológica del hombre. No, magnífico, qué gran liga y la misma liga la tiene el rito escocés antiguo aceptado, o sea, de Claro. esos grados de los de 1740, 50 en Francia. Ujú. Digo, nada más para rematar un poquito el tema, antes de seguir interrumpiendo a Jezael, que ahorita lo he dejado así como que, arranco, no arranco. Me interesaba mucho el tema y estoy seguro que a nuestro público también. Estimado Dante, Sí. el tema es interesantísimo y creo que una duda que has desarrollado muy bien la respuesta ha sido qué hace que sea escocés. Pero por otro lado, cuando tú estás hablando de esta masonería que tiene su propia forma de regularidad y que constituye una ruptura en la concepción que podamos tener los masones mexicanos y los masones hispanos que te escuchan, ¿cómo podríamos diferenciar entonces para no caer en el error de llamarle al rito un rito irregular? ¿Qué sería importante que distingamos sobre qué cubre o qué no cubre de lo andersoniano y por qué deciden salir de ahí justamente? Ujú. Bueno, más bien no entrar, ¿no? Porque en realidad es que no entra al canon Sí, claro. andersoniano. Bueno, a ver, una de las cuestiones que podríamos abordar, bueno, es que el rito escocés rectificado, aparte de ser no andersoniano, también es un rito explícitamente cristiano, ¿sale? Ahora, aquí, históricamente, cuando hablamos de lo de explícitamente cristiano, porque de repente hay hermanos que dicen, ay, son unos persinados, no. En la época de Villermos, o sea, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, todos los masones franceses eran cristianos, ¿sí? O sea, católicos en su mayoría y también había huguenots, ¿no? Protestantes, pero cristianos a fin de cuentas. Si nosotros vemos los conflictos religiosos de Europa, vamos a darnos cuenta de la batalla de los 30 años, de los 80 años, de los 100 años, todas esas disputas viscerales entre cristianos. Cuando llega Anderson, todos conocemos la famosísima página 51, si no me equivoco, de las constituciones, ¿no? Cuando habla de sobre Dios y la religión, ¿no? Y te dice que un masón no puede ser un libertín religioso, y te habla de que, pues básicamente tú te tienes que sujetar a la religión, ¿no? Que se practique. Eso era porque anteriormente había una ley que, en latín, ahorita no recuerdo realmente las palabras, pero que te decía que tú tienes que practicar la religión de tu príncipe, ¿no? De tu soberano. Entonces, en las constituciones de Anderson, la definición es un poco ambigua realmente, ¿no? Lo que ayuda a Anderson es que crea una fraternidad a donde pueden convivir de manera ecuménica todos, ¿sí? Y remata ese artículo que dice, ¿no? La masonería es un punto de unión donde las personas que hubieran permanecido permanentemente distanciadas convergen, ¿no? Entonces, eso te abre a ti el abanico para que puedas tú tener hermanos de todas las religiones en la misma gran logia, ¿no? En la misma fraternidad. En el rito rectificado es específicamente cristianos, ¿no? Porque mantiene la tradición. O sea, aquí eran masones cristianos desde el inicio. Siempre ha sido así y esa masonería se llama cristiana. Entonces, cuando acá te dice, tú tienes que creer en un ser supremo, tienes que creer en el gran arquitecto del universo, pero obviamente pensando que para ti es la figura de Cristo. Porque sin Cristo, sin la figura de Cristo, la iniciación no puede operar. ¿Sí? Acá Cristo tiene una participación imprescindible porque acá él es el reparador, ¿no? El divino reparador que va digamos, a llevar parte en el proceso iniciático, ¿no? O sea, a través de él es como entonces el masón puede completar su vía iniciática. Eso es una particularidad bastante importante, pero, pero mantiene en este caso la postura de creer en un ser supremo. Y dentro de la perspectiva regular de los ingleses, un masón no puede ser regular si no cree en Dios. O sea, los masones ingleses son deístas, no son ateos, son deístas. La masonería que nace en el siglo XVII es deísta. Ellos dicen, hay que creer en un principio supremo que es asequible, es entendible a través de la razón, porque son ilustrados, ¿sí? Para los masones rectificados, esto pues básicamente es lo mismo, o sea, se mantiene la línea, pero acá, digamos, es a través de la creencia en Cristo, ¿no? Somos hermanos en Cristo, eso es un rito cristiano. Todo el sistema arquetípico e iniciático se basa en la figura de Cristo, ¿sí? Porque Él es, digamos, el ejemplo, Él es el arquetipo, el mediador que repara el estado del hombre, ¿no? El estado caído del hombre para restaurarlo a su origen divino. Entonces, por esa parte,
pues digamos, tiene eso en común con los andersonianos. La regularidad de origen, nosotros podemos decir, ¿no? Que en el rectificado había logias pues básicamente eran parte de las obediencias francesas regulares de la época. De ahí es donde se forman las primeras logias, ¿no? Que se integran a ese nuevo sistema, si lo viéramos desde ese punto. Sin embargo, como les digo, la regularidad del rectificado parte de esos dos conventos, de esos dos momentos en el tiempo. De ahí nace la línea regular, ¿no? Este, pero por lo demás, en una práctica ritual, en la logia, en los trabajos abiertos, tenemos el volumen de la ley sagrada, con la particularidad de que se abre en el prólogo de San Juan, ¿sí? Y que no es exclusivo del rectificado. ¿Por qué? Porque tanto en el rito francés como en el rito escocés antes de aceptado, la Biblia, bueno, el volumen se abre o se abría siempre en el prólogo de San Juan, porque hace alusión Ujú, a Logos, ¿sí? A Logos ujú, divino. Entonces, actualmente nosotros tenemos en México que el volumen se abre dependiendo de los grados, ¿no? Pero digamos, en el grado de aprendiz, Salmo 133, pero esto es de tradición antigua, ¿sí? Eso lo hacen los irlandeses, esto lo hacen los gringos americanos, antiguos, pero en el continente, todos los ritos continentales habrían siempre en el prólogo de San Juan. Entonces, en esa parte está el volumen de la ley sagrada y por consiguiente las tres grandes luces, que son, digamos, requisitos indispensables para que un trabajo pueda ser regular. No se habla de política y religión, pese a ser un rito cristiano, ¿sí? Se hace una exégesis teológica, pero no te pones a discutir con la religión, porque aquí van a converger cristianos protestantes, católicos, ortodoxos, anglicanos, todos, ¿no? Mormones, pero no te pones a discutir con ellos acerca de principios de su fe. O sea, todos convergemos a través de un solo criterio, que es el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una identidad cultural. Antes de los estados modernos, la identidad cultural era la religión. En Occidente eran los cristianos. En el mundo oriental eran el Islam, el hinduismo y todas las miles de religiones que habían. Cuando se forman los estados modernos, esto pasa a segundo término, pero la religión inicialmente era pues básicamente la forma de identidad que teníamos nosotros como cultura, la cultura cristiana, ¿no? Que da origen a todo lo que tenemos hoy en día, a la poesía, al arte, a la arquitectura, a la literatura. O sea, las mayores obras musicales están pues dedicadas en este caso a ensalzar a la divinidad, ¿sí? La pasión, por ejemplo, de Bach, o sea, todas esas piezas magistrales se hicieron en un contexto cristiano. La masonería nace en un contexto cristiano, ¿sí? Por esa parte, política prohibida, membresía 100% masculina. Entonces, pues básicamente, o sea, convergen con los andersonianos en todas estas partes. A donde no convergen es en la estructura, ¿sí? Porque en el sistema andersoniano de grandes logias, gran logia, y acá tú tienes lo que son los directorios, ¿no? Pero tienes 4 grados en lugar de 3, y eso ya te hace, digamos, una ruptura organizacional, más no masónica o iniciática. Ahí yo tengo una y duda perdón, Hasa, tengo una duda en la cuestión organizacional. ¿Ustedes se organizan por prioratos? ¿Por Sí. qué por prioratos y cómo se organizan esos prioratos? Bueno, acá digamos que en lugar de tener una gran logia, lo que tú tienes, acuérdate que acá hay un régimen. El régimen escocés rectificado, ¿no? El régimen escocés rectificado incluye a la clase simbólica y a la clase caballeresca. Entonces, por consiguiente, como incluye esas dos clases, las que organiza todo esto en ese caso, se organizan a través de un priorato. ¿Por qué? Porque la clase simbólica está, digamos, superrevisada o depende directamente de la orden interior, a donde están los caballeros. Entonces, en una logia rectificada, el venerable maestro tiene que ser como mínimo maestro escocés, pero digamos por regla, debe ser un caballero, ¿sí? Porque él es el que se va a encargar de la instrucción de todos los hermanos. Entonces, el caballero tiene que dirigir la logia. Si no es caballero, tiene que ser maestro escocés de San Andrés, porque así, digamos, esa es, digamos, la organización, la jerarquía que tiene que tener. Entonces, a diferencia de una gran logia, a donde el venerable es un maestro masón. No puede ser más, o sea, no hay más, es maestro masón. El Paz Master, acuérdense que el Paz Master o el ex venerable maestro simplemente es un estatus por el servicio, ¿no? O sea, el que termina la veneratura en automático es ex venerable, el pasado maestro. No es un grado como tal. Es un grado virtual en el rito americano, pero en una logia, pues es uno más. Y el venerable, pues es un maestro más. Acá no, acá tiene que tener aparte una calidad
como maestro escocés, como escudero o como caballero. Por esa razón, la organización es de esa manera y como son dos clases organizadas dentro de la misma estructura, es el Gran Priorato. En mi caso, por ejemplo, yo pertenezco al Gran Priorato Rectificado de Hispania, que está en España. Magnífico, Dante. Me parece muy, muy claro, muy, muy interesante. Y tú nos platicabas del origen, ¿no? Y nos platicas de estas figuras tan importantes como son Villermoz, Saint-Martin y de este gran ideólogo que sería Martínez de Pascuali. Ah, Pero Martínez de Pascuali también aparece como el fundador de la Orden de los Elus Cohen, así según es. recuerdo. Sí. Entonces, ¿qué relación hay entre esa orden de los Elus Cohen, de los sacerdotes elegidos, a el rito escocés rectificado? ¿Hay algún vínculo Mm. o es una ruptura distinta? No, de hecho, Villermoz, o sea, Villermoz fue un masón excepcional, que de hecho fue gran guardasellos de su gran logia, de los maestros escoceses de Francia. Villermoz practicó y conoció todos los grados habidos y por haber en la época. Además era cuate así cercano, era amiguito muy cercano de Lawrence Dermot, curiosamente. O sea, Lawrence Dermot y Villermoz eran amigos y tenían correspondencia. Y Villermoz tenía correspondencia con todos los masones conocidos o bien obediencias en el continente. De esa manera es como él recopiló todos los grados de la época, o sea, los conoció, los practicó, los estudió, los analizó. Y fue depurando porque, y no sé si recuerden este libro de Ragón de los grados, que llegó un momento en el que hubo más de 1000 grados, ¿no? O sea, y algunos eran pues bastante superfluos y artificiales. Villermoz conoció todos estos grados y él buscaba una masonería que no fuera únicamente, ¿cómo se podría decir? Que no fuera superficial. O sea, Le- porque él No decía, o más sea, de graditis. exacto, o sea, él decía, hay muchos grados, ¿no? Y no lo voy a parafrasear exactamente, pero básicamente la idea es esta, o sea, tú no requieres una iniciación para practicar valores morales. O sea, la iniciación tiene que tener o tiene que llevarte a algo más profundo. Sí, o sea, si únicamente es hablar de valores, de ética, de virtudes, bueno, pues, o sea, no requiere estudio de una iniciación. Entonces, ¿qué es la iniciación? La iniciación es la vía, es una vía providencial para disminuir o eliminar la distancia que hay entre Dios y el hombre, ¿sí? O sea, esa es la iniciación, reducir esa distancia, volver a reencontrarlos. Entonces, lo que él buscaba precisamente era una vía verdaderamente iniciática. O sea, él prueba con todo, nada lo convence, llega un punto en el que estaba bastante decepcionado de la época, de lo que él veía en las logias, porque aparte Villermoz tenía una formación pues, privilegiada, porque él era comerciante de telas, era un empresario, formado por jesuitas, hablaba varios idiomas, hablaba latín, o sea, era un hombre muy culto y conoce a esta persona, a Martínez de Pascuali, que dirigía esta orden, que no es como tal una orden masónica, era más como una orden iniciática, que son los Elus Cohen, y en esta orden, pues digamos, él va a tener algunos grupos en Francia. Cuando llega a Villermoz, él asciende muy rápidamente, se vuelve su discípulo, se vuelve íntimo, avanza, alcanza el mayor grado de la orden de los Elus Cohen, que es el grado de Rocroi, o de Cruz Roja, y Martínez de Pascuali le va a transmitir toda esa doctrina de la que él mismo dice que él no es el creador, sino que él es un relevo en una larga cadena de iniciados, porque esa doctrina, esa enseñanza, ahora sí que, como dicen popularmente, se pierde en la noche de los tiempos, y básicamente lo que él ha hecho únicamente es pasarla a la siguiente generación. Entonces él viaja a Santo Domingo por unas cuestiones mundanas y muere de manera inesperada, y a su muerte la orden no logra sobrevivir. Me parece que el último dirigente fue, no me acuerdo, se apellidaba de las Casas, y pues la orden no prospera, no logra crecer, pero Villermoz toma la enseñanza que le había transmitido Martínez de Pascuali y empieza pues básicamente a refinarla y a depurarla, porque también tenía cosas como por ejemplo la teurgia, ¿no? Que era la invocación de ángeles y seres espirituales, pues que en la época era algo muy común. O sea, no sé si han escuchado conde de Cagliostro.
Y este personaje que era súper místico, ¿no? Bueno, lo conoció Villermoz, ¿no? Y al final de cuentas pues, era un estafador. Entonces, Villermoz convive con todas esas personas, ese es su contexto, ¿no? O sea, él visita los círculos ocultistas, conoce todo lo que hay, pero esa doctrina va a ser la diferencia. Y él va a tomar esa doctrina que es la reintegración de los seres, ¿no? Entonces, ¿de qué nos va a hablar esa doctrina? Bueno, pues básicamente lo que nos va a decir es una historia ontológica del hombre, ¿no? La doctrina del rectificado, como Villermoz la estructura una vez que construye su sistema después de dedicar toda su vida, o sea, dedicó, pues yo diría que, o sea, él fue muy longevo para su época, ¿no? Vivió creo que hasta los 90 años, o sea, él se jubila más o menos a los 30, 40 años y todo lo demás lo dedicó a conformar el rectificado. O sea, él dedicó todo su tiempo, todos sus recursos a hacer esto. Entonces, la doctrina rectificada que él desarrolla, la doctrina del rito, tiene cuatro enseñanzas fundamentales, ¿no? Que es lo que va a dar, digamos, cuerpo y dirección a la iniciación y al iniciado dentro del régimen. La primera enseñanza, ¿no? El hombre tenía un estado primitivo, ¿no? Un estado a donde él estaba en comunicación directa con Dios, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando y aperturamos la logia, nosotros, digamos, estamos en presencia del gran arquitecto del universo, ¿sí? Pero en la tradición cristiana, estar en presencia significa que Jesús está ahí, ¿no? Cristo está ahí. ¿Cómo está ahí? Cuando se abre el Evangelio, es el Logos, ¿sí? Él es la palabra, o sea, Él está ahí. La logia se abre en su nombre. Entonces, cuando dice estamos trabajando en presencia, estamos trabajando en presencia de Cristo, ¿no? De el Cristo. Entonces, esa naturaleza que tenía el hombre original o primitivo era la comunión, ¿no? En una comunicación directa, este, y revestido de gloria. Cuando a la iniciación se le pone el mandil blanco, eso es algo hermoso, ¿no? Hermoso, porque de todas las explicaciones que he conocido, esa es la que más me ha gustado. Se te pone un mandil blanco para que se te recuerde cuál fue tu primer vestidura, porque tú eras un ser vestido de luz. Por eso el mandil es blanco, porque te recuerda tu primer estado, antes de la prevaricación y antes de la caída. Entonces, después, ¿qué pasa? La segunda enseñanza, el hombre por voluntad propia cae, se degrada, ¿sí? Por una decisión ontológica. Entonces él cae, ¿sí? No se degenera, simplemente cae. Sale de ese estado de conciencia, de comunicación con Dios y pierde en este caso su semejanza, pero mantiene viva la imagen dentro de él, ¿sí? Porque la imagen es indeleble, la imagen divina es indeleble. Y como consecuencia, entonces él va a experimentar un doble castigo, una muerte espiritual y una muerte corporal, ¿no? Por así decirlo. La muerte espiritual simplemente es el alejamiento y la corporal es que él pasa de ser un ser espiritual rodeado de luz, de su primera vestimenta, a rodearse de los vapores groseros de la materia, un cuerpo mortal y perecedero en el tiempo. Entonces, esta es la doble naturaleza del hombre. Y ahí es donde va a entrar la figura de Cristo, que es el divino reparador. A través de él vamos a poder retornar otra vez a ese estado de conciencia iluminado. Todo esto obviamente es figurativo, es obviamente el simbolismo de la iniciación, ¿sí? Por la intervención divina. ¿Cuál es la intervención divina? La iniciación. Por eso la iniciación tiene su objetivo, volver a acercar a aquellos que estaban separados. ¿Quién estaba separado? El hombre, porque Dios está ahí, ¿no? Dios es todo lo que hay. ¿Quién se separó? El hombre. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Volver a regresar para estar en armonía con él, ¿sí? Esa es la función de la iniciación. Y el objetivo final es precisamente la reintegración, que el hombre cambie de estado de conciencia para volver a ese estado original, que es el estado de gloria. De eso va. Así, de manera muy resumida y muy escueta, de eso va. Entonces, todas las enseñanzas que vamos a recibir, toda esa doctrina explícitamente formulada y pedagógicamente enseñada a través de los grados, nos va llevando de la mano poco a poco para ir entendiendo nuestra naturaleza, la historia del hombre, su estado original, su estado actual y su devenir, ¿no? Su futuro, su destino glorioso. De eso se trata la rectificación. Wow, pues muy, muy bien elaborado toda la instrucción que nos estás dando, porque no solo es un comentario, es toda una instrucción lo que nos acabas de dar, y no solo de la masonería no andersoniana, sino de la masonería en general, lo que es la iniciación, lo que significa. Y muy puntualmente el rito escocés rectificado, muy puntual en lo que se refiere a escocés, muy puntual lo que es ser rectificado, ¿no? El hombre, el ser humano, y son conceptos muy importantes.
Y a mí me gustaría hacerte dos preguntas, dudas que tengo, hermano Dante. Hablamos de la masonería no andersoniana y muy puntualmente del rito escocés rectificado. ¿Hay otros ritos que sean masonería no andersoniana? Y dos, en México hay, podríamos decir, mucha presencia de la masonería andersoniana, o más puntualmente el rito escocés rectificado, o solamente en algunas zonas del país, de México. Vale. Como masonerías no andersonianas, pues obviamente está el rito escocés rectificado por su naturaleza que ya les comenté. El otro sistema masónico, que seguramente también lo es el rito sueco. Pero del rito sueco es dificilísimo conseguir información. Yo le he buscado por todos lados y no he encontrado. O sea, lo que sí sé es que su escala de grados es más o menos parecida, porque ellos también tienen el Maestro Escocés de San Andrés y tienen otra serie de grados. Yo hice unos mandiles que me encargaron de Alemania, precisamente para este rito, pero nada más me mandaron así, ¿no? Las fotos, cómo los querían, y ya los hice, ¿no? Pero no me dieron más detalles, entonces es difícil, pero viendo más o menos de lo que he podido ver, el rito sueco también tiene esta forma estructural, ¿no? O sea, las logias tienen 4 grados, y es un sistema en el cual uno va avanzando y, digamos, la posición administrativa está en función del grado que tú tienes. Entonces, entre mayor sea tu grado, mayor es tu rango. Siendo el rango más alto, pues el del monarca de Dinamarca, ¿no? O noruego. Entonces, ese podría ser. El rito Sinendorf no lo conozco, no lo he practicado. Sé que en México se practica en la GLSM, tiene una logia de rito Sinendorf, pero no lo he visto, no sé cómo sea y no sé si también tenga la misma estructura, porque estos ritos son de la misma familia de ritos cristianos y caballerescos. Entonces son los únicos que yo podría pensar que son no andersonianos. El rectificado sí, el sueco posiblemente y el Sinendorf no lo sé. El rito Schroeder, yo sé por ustedes que ese sí es un rito que existe dentro de la modalidad andersoniana. Ahí no hay más que hacer. Otro podría ser, por ejemplo, el rito de Memphis, ¿no? Que también se organiza en soberanos santuarios. Y entonces no sigue el modelo de grandes logias. Entonces eso se considera no andersoniano. Sin embargo, desde la perspectiva de la regularidad sajona, no siempre podrá ser compatible, ¿no? Muy probablemente se pueda trabajar Memphis en un sistema de grandes logias, de una logia masculina, sí, pero creo que su naturaleza es ser un rito mixto. Entonces entra dentro de la masonería heterodoxa, ¿sí? O sea, no es que sea irregular, o sea, es irregular desde la perspectiva sajona, pero vaya, dentro de su línea, pues con todo el derecho y todo el respeto, ¿no? Y en México, el rectificado es un rito muy minoritario. El pionero en este rito en México es el hermano Ariel Arnal, que fue el de los primerísimos certificados. Él fue el primer caballero que hubo en México. De hecho, él tuvo que estar yendo a Barcelona, a España, y realmente de nuestra obediencia, que es el gran prelato rectificado de Hispania, pues no hay muchas logias. En Tlaxcala tenemos ya una logia. Para poder formarla, yo me retiré de la gran logia del estado de Tlaxcala, a la que yo pertenecía, por una decisión precisamente, ¿no? O sea, porque yo quería desarrollar mi vida masónica dentro del rectificado. Entonces, para poder hacerlo, pues tenía que hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces tomé esa decisión con todo lo que implica, ¿no? Salirme de todo lo que había, de todo en lo que estaba. Pero vaya, estoy muy contento por hacerlo y la elección es muy consciente, ¿no? Entonces, hay una logia en Tlaxcala, hay una logia en la Ciudad de México, perdón, hay dos logias en la Ciudad de México, este, en Morelia hay un triángulo. Acá en Tlaxcala yo estoy por auspiciar también un triángulo en el estado de Torreón. Está en proceso de desarrollo y ya. O sea, somos realmente muy poquitas logias. Pero el rectificado se caracteriza precisamente porque es de poquitos números. O sea, no hay muchos hermanos rectificados. O sea, por cada caballero en el rectificado habrá, no sé, 100 grados 33. O sea, esa es la proporción. O sea, no es un rito fácil porque te exige mucho. Hay que leer mucho, hay que estudiar mucho. No se avanza rápido. Y las limitantes de ser un rito cristiano, de tener esa doctrina, también lo hacen un poco, pues, digamos, complicado para muchos hermanos, ¿no? No es la primera opción de muchos hermanos. Hay otros sistemas más accesibles. Este es un poquito complicado, pero bueno, se mantiene vivo, se mantiene sano,
principalmente en Europa, y nuestra obediencia tiene logias en todo lo que es América hispana, porque compartimos la hispanidad, ¿no? Entonces tenemos logias en México, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, Paraguay, básicamente toda Sudamérica tiene presencia nuestra obediencia. O sea, es un rito un tanto complicado, complejo, pero tiene que ser de vocación, más bien. Por eso no es así masivo. Exacto, no es un rito masivo, o sea, no. Porque no vas a ver, por ejemplo, pues sí, o sea, no es como tanto de fotos, o sea, es mucho de estudiar, es muy contemplativo y pues tienes que estar leyendo mucho. Mucho de la lectura está en francés, y es el gran pecado de los autores, está todo en francés, los mejores son franceses y los hermanos españoles se dedican a traducir, o sea, traducen mucho, publican mucho, pero sí, la literatura no es fácil. Eso también, o sea, luego es complicada de... Hay que leerla muchas veces. Hay que estudiar y eso no lo hace cualquiera, Ajá. para empezar. Por supuesto, es un Fantástico. temazo el que tenemos el día de hoy. Afortunadamente, yo tengo la oportunidad, o tuvimos la oportunidad, los hermanos de aquí de Veracruz, de haber platicado también ya con el hermano Ariel Arnal en Mm, algún momento que nos dio una plática muy extensa sobre el régimen escocés que tú manejas, y también, si no recuerdo, el hermano Tamendi, sí, creo que sí, Robert también, sí, ¿verdad? Roberto Tamendi, que les mandamos un saludo, espero que vean este programa. Y bueno, interesantísimo el tema. Como lo dijimos desde un principio, no es una masonería muy conocida en México, precisamente por todo lo que, como, lo que implica, todo lo que dice Dante, que implica todo, pues que no hay muchas lecturas, eh, la cuestión de la cristiandad en el rito, que yo creo que la masonería mexicana está un poquito peleada con esas cuestiones. sí. No entendemos por qué todavía, pero la masonería está peleada con cualquier, cuando se le habla de una religión ya específica, pero bueno, son ideas. A mí me gustaría que fuéramos cerrando, queridos hermanos, porque para que no se haga tan largo el programa, pero con la posibilidad de que Dante nos pueda acompañar en otra ocasión para poder, Claro. pues, darle una segunda oportunidad, una segunda parte a este programa, porque está buenísimo, buenísimo. Entonces, me gustaría quizá empezar por Hasa, continuamos con Andrés y después con Dante. Yo quiero agradecerte, Dante, me parece un tema fascinante y me parece fantástica la manera en que nos explicas con tanta pasión cómo es vivir el régimen y encontrarlo. Y yo solamente quisiera, hay muchos aspectos que quedan por cubrir, ¿no? Ojalá Claro. que pronto podamos reunirnos y coincidir con tu agenda para poder platicar más, pero algo que me parece muy interesante es encontrar, por cierto, un rito escocés donde no se vendan los grados y se regalen a diestra y siniestra. Me van a crucificar por haber dicho esto, ¿verdad? Pero, No pasa, eso nunca pero pasa. por otro lado, me parece fantástica la forma en que se transmite esta idea de lo que implica ser un iniciado y el compromiso con uno mismo, además de con el régimen, para instruirse y formarse buscando la excelencia, ¿no? Me parece que ahí hay un elemento fantástico que vale mucho la pena resaltar y que me interesa mucho que nuestra audiencia pueda captar, ¿no? El compromiso que están promoviendo en los masones que están formando, que parece muy distinta a la posición ética que se ofrece cuando le dices, ya le toca subir de grado porque ya tiene 6 meses, o ya le Sí. toca ser venerable porque ya es maestro, o ya le toca tal grado, como si fuera el derecho de alguien a aspirar a que le den todo sin esfuerzo. Ujú. Y creo que algo que me parece interesantísimo, cuando hablabas de cómo Villermoz va conociendo los distintos materiales y rituales y ritos, pues me parece que es una vivencia muy cercana a lo que tú también pasas, que has conocido mucho de la masonería típica mexicana y que me encantaría que en algún momento nos puedas compartir, tal vez hoy no por el tiempo, pero me encantaría que nos pudieras compartir si todo este cambio te viene a modificar toda la concepción que tienes de la masonería y el disfrute que tienes de la masonería.
Y creo que eso será interesantísimo porque me parece que alguien que llegue y diga, voy a cambiar la estructura y la línea que he estado trabajando tanto tiempo, porque esto lo encuentro valioso, significa mucho, sobre todo para alguien tan estudioso como tú. Entonces, te agradezco mucho, Dante, y yo quisiera cerrar con esa reflexión. Muchas gracias, Casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Casa. Andrés, Valoro mucho un lugar donde hay hermanos instruidos, estudiosos y aparte que las dirigencias tengan ese mismo compromiso y que las dirigencias tengan para darte y enseñarte. No, no es como en algunas ocasiones de que si estudias y sabes más que los demás, no porque eh, por hacer el destino, sino simplemente porque estudiaste, te vean mal porque estás diciéndole, mira, históricamente lo que somos es esto. Y cuando los dirigentes no saben, te dicen, ¿por qué traes nuevas ideas? No, no son nuevas ideas, o sea, nosotros somos esto, o sea, y te digan, es que somos liberales cuando eres tradicional. Y ese punto de vista, lo fácil de reparar y decir es que somos eclécticos. Y es lo que pasa, yo pienso, en la masonería mexicana. Es una disculpa de decir, yo pienso que somos esto y es lo que es, y no estés yéndote por otros caminos, pues ¿cuáles caminos? Históricamente es este, es lo que somos. Y no tiene nada de malo saber lo que uno es, al contrario, deberías de saber lo que uno es, o que, qué es lo que, en qué masonería estás, cuando normalmente sus dirigentes dicen que somos una cosa y no lo somos Ujú, ni por ritual, ni por línea ritual, ni históricamente la masonería. O sea, y lo más fácil, el no estudiar y dirigir, es decir, que eres ecléctico, ¿no? Que la masonería es ecléctica y va sumándole todo lo que se te ocurra. Es lo más fácil, lo que ha ocurrido siempre en los años de masonería, se va convirtiendo en el tiempo-espacio, lo que quieren las dirigencias en el lugar del tiempo que cae, ¿verdad? Y se me hace muy loable que, por ejemplo, tú, hermano Dante Aguilar, sepas lo que has querido ser y dónde estás, que es algo, o, o que lo muestres de una manera muy, muy transparente. O sea, sí somos esto y me gusta el lugar donde estoy. O sea, sé quién soy y eso es muy loable. Y no solamente por tu instrucción, tu calidad de instrucción, sino dices que los que tienen los grados de dirigencia tienen ese grado de compromiso. O sea, no, no los estás rebasando, vas a la par, por eso estás ahí, porque la exigencia es fuerte. Y te agradezco mucho que nos hayas compartido este episodio tan interesante de la masonería andersoniana, Dante. Muchísimas gracias. adelante, Dante. Híjole, pues mis hermanos, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. De veras, es un gusto, es un honor estar con los taberneros. Y pues bueno, o sea, lo que yo tenía que compartir, yo creo que es poco realmente. Ahí, como yo les digo, hay hermanos muy preparados. Uno de ellos, por ejemplo, es Ariel Arnal, que ustedes ya lo conocieron. El hermano Andrés Becerril, cuando yo lo conocí, no sé, yo sentía que era muy joven, era parece que un chavito. Cuando nos volvimos a reencontrar, Andrés es un Andrés sumamente distinto, ¿no? O sea, un hermano que ha profundizado de una manera impresionante, ¿no? Y también todo esto gracias, en este caso, a nuestro maestro, es Diego Sorrato Barragán. Una de las cosas que más me impresionó al rectificado es conocer a alguien, hermanos con esa calidad, ¿no? O sea, que tú preguntas y es como encontrar un libro que te ilumina la cara, ¿no? Y te dice todo. O sea, yo digo, yo quisiera ser como él, ¿no? O sea, poder transmitir a mis hermanos como él lo transmite con tanta pasión, con tanta entrega y con ese esfuerzo de mantener viva esa tradición, porque esa tradición iniciática se hubiera perdido si no hubiera hermanos como Villermos, o como Diego Serrato Barragán, o como Yanmar Vivenza, o Jean-François Bar, ¿no? O sea, que son grandes exponentes. Ese hermano de Diego Serrato es español y de verdad, o sea, se toma el tiempo, la calma de explicar desde el aprendiz hasta el caballero, ¿no? O sea, de instruir con una entrega
yo hubiera querido tener eso en todos los sistemas que practiqué. O sea, antes de llegar al rectificado, estuve en el rito York, en el escocés, en emulación, pero nunca encontré nada como esto, ¿no? Entonces, por eso mi decisión fue de aquí, ese es mi rito por vocación. Y yo deseo que todos los que escuchen esto, o sea, prueben, conozcan, que no se queden solamente con una visión, que experimenten, que se den cuenta de a dónde quieren ir, porque todos tenemos diferentes inquietudes. O sea, para mí, por ejemplo, era darle sentido a mi vida, a mi existencia. Y con el rectificado verdaderamente sí tengo, me da las herramientas que yo necesito para afrontar la vida, para afrontar las dificultades de mi día a día y darle sentido a mi existencia, ¿no? Prepararme para mi muerte y dejar un legado a mi hijo y a mis hermanos cercanos y a todos los que me rodean, porque de eso, para mí de eso se trata, ¿no? O sea, que mi vida no termine sin sentido, porque eso me daría mucha vergüenza. Entonces, por eso el rectificado para mí fue mi decisión. Y así deseo para todos, que todos encuentren su rito vocacional, ¿no? Porque uno es con el que te inicias, pero tu rito vocacional es el que tú eliges para crecer. Así sea. Magnífico. Antes de que cierres, Alberto, si me Adelante, permites, adelante. disculpa la interrupción, quería recordarles o decirles a nuestro público, Dante Aguilar, síganlo también en su extraordinario negocio Illuminati Arreos, mandiles arreos o Patrocínanos. regalía de calidad mundial. Todos lo sabemos en México y más allá de México, en Europa. Así que Gracias. felicidades por extraordinaria labor, hermano Dante, y que lo Muchas gracias. sepan nuestros seguidores. Eh, También aprovecho el momento. Francisco Peña, saludos, hermanos de Ciudad Victoria. Un fuerte abrazo a nuestro hermano Francisco Saludos, Peña. saludos. Un fuerte abrazo, nos escucha a veces y me pidió también que lo recordáramos, que cuánto nos ve y le mandamos un fuerte abrazo. Y a nuestro hermano Cristian Martínez de Guadalajara, le enviamos un fuerte abrazo y una sentida, nuestro más sentido pésame, sentido fallecimiento de su querido padre. Entonces, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro hermano Cristian Martínez, todos los miembros de la Taberna El Pollo y el Metate. Te mandamos un fuerte abrazo, Cristian. Estamos contigo. Pues yo espero, queridos hermanos, que nos escuchen y que nos vean, que disfruten este programa como lo he disfrutado yo y me atrevo a hablar por mis hermanos Hazael y Andrés. Fue un deleite estar con Dante Aguilar, un hermano que ya conocemos desde hace muchísimos años y que puedo también atreverme a decir que fue un detonante en la cuestión de investigación, también para Pleno Día, para muchos hermanos de mi logia. Fuiste parte importante de todo lo que se ha logrado en Pleno Día. Gracias a ti conocimos muchísimos rituales también. Vaya, tú sabes lo que significas para muchos masones de aquí de Veracruz, principalmente en Jalapa. Se te quiere y se te estima. Pues queridos Gracias. hermanos, ahí está el programa de la masonería no andersoniana. Espero que lo disfruten. Denle like, por favor. Illuminati Arreos, patrocínanos. Igual Claro que sí. Editorial Cajica también, por favor. Y pues nos vemos la siguiente emisión de su programa preferido, La Taberna y el Pollo y el Metate. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Adiós, amigos. Hasta luego. Gracias, Andrés. Gracias, Alberto. Gracias, Dante. Saludos a Arturo y Omar. Nos vemos prontito. Un abrazo a Hasta todos. luego. Cuídense mucho.